Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El no de Dios. Invita a considerar, pensar, reflexionar, entrar en razón. Sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Glorifícate, salva en este día. Amados, el no en los mandamientos de Dios es para colocarle atención y cuidado, tenerlos en cuenta en nuestras obras, si de verdad estimamos la vida. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 57, verso 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Escucha con atención porque esto pasa en muchos hermanos cristianos, en su terquedad, en su obstinación, o bien sea porque no les ha quedado clara la enseñanza. Dice aquí el Señor en boca del profeta Isaías, por la iniquidad de su codicia. ¿Qué va a producir la codicia? Maldad e injusticia. ¿Qué pasa con Dios? Dice aquí, me enojé y le herí. O sea, obró juicio de enfermedad. Escondí mi rostro y me indigné. O sea que en ese momento de un hermano que esté en codicia, que esté orando maldad e injusticia, Dios no escucha su oración. Por eso dice, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Mira, aquí está la cuestión. Que muchas veces los hermanos están en la congregación, pero ellos siguen rebeldes en su camino, porque su corazón aún es carnal y está en obra de la concupiscencia. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 17, verso 11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Escucha lo que nos dice el Señor en boca del profeta Jeremías. Dice aquí que comparando al hombre codicioso, avaricioso con la perdiz, y dice que como la perdiz que cubre lo que no puso. ¿Qué pasa con la perdiz? Que es un pajarito de monte. Y ellos hacen nidadas de huevos, o sea, donde puso uno su huevo, ahí las demás los colocan ahí juntos a los otros. Y hay unas o todas que cubren esos huevos, cubren esas nidadas, dándoles calor. Por eso dice el Señor aquí, como la perdiz que cubre lo que no puso, porque muchos de esos huevos no son de esa perdiz que lo está calentando. Entonces, asimismo, es el que injustamente amontona riquezas. Escúchalo bien. En la mitad de sus días, porque no va a alcanzar una vida plena, las dejará. Nada trajimos a este mundo, nada podemos sacar. Desnudos llegamos, desnudos nos vamos. Entonces dice, las dejará y en su postrimería, o sea, en el juicio final, será insensato, será un hombre necio. Nada ante Dios podrá justificar que amontonó riquezas y que totalmente hizo el bien. Nada lo podrá justificar. Escrito está en el
en el libro de Éxodo capítulo 18, verso 20 y 21. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Además, escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, varones de verdad y temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. Mira, es el mejor de los consejos para nosotros. Aquí Dios en boca de Moisés. Entonces le dice el Señor a Moisés: muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. O sea, en Dios, ¿qué debemos de hacer? Sus mandamientos que conforman sus leyes. Dice, además, escoge, porque así es con Dios, escoge de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Qué es el término varón en la palabra de Dios, en un término espiritual? Quiere decir hombres y mujeres de autoridad y respeto por la misma justicia que obramos en Dios. Varones de verdad, varones que obren justicia, temerosos de Dios. Temerosos pues quiere decir que seamos apartados del mal por los mismos juicios de Dios. Que aborrezcamos la avaricia. O sea, personas que tengan la templanza, el poder en el Espíritu Santo de abandonar la avaricia. Escúchalo bien, porque de aquí para allá son consejos y muy buenos. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 28 del verso 5 al 7 y el 20. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El que guarda la ley es hijo prudente. Los hombres malos no entienden el juicio. El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Escucha con atención. Dios en boca del rey Salomón dice aquí que los que buscamos a Jehová entendemos todas las cosas. ¿Por qué las podemos entender? Porque el Señor, a través de su palabra de gracia, nos enseña a razonar. Que eso es lo que no hay en el mundo, y que eso es lo que nosotros podemos alcanzar en Dios. Razonar es muy importante. Dice que el que hace la ley de Dios es hijo prudente. ¿Por qué es prudente? Porque a través de esos mandamientos se puede contener del mal. Mira, acuérdate que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Los hombres malos no entienden el juicio. ¿Por qué? Porque Satanás les tiene esos corazones entenebrecidos. El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Mira, acuérdate que el amor al dinero es raíz de todos los males. Por eso el Señor es claro, dice, el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Esas personas de alguna manera han de tener culpas en lo que hacen en el amor al dinero. Y dice, mejor es el pobre, o sea, es superior en virtud el pobre que camina en su integridad debido a la obediencia a Dios, que el de perversos caminos y ricos. O sea, mejor es el pobre superior en virtud que el rico de perversos caminos. El hombre de verdad, o sea, el que obra justicia, tendrá muchas bendiciones. ¿Qué más riquezas, amados, que las bendiciones de Dios? Que es por todo bien, por todo gozo, por toda paz. Eso supera cualquier riqueza en el mundo. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 23, verso 4 y 12. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría.
Otra vez nos habla aquí Dios en boca del rey Salomón. Y dice, mira, primero dice que no nos apresuremos a enriquecernos. Ahora con una palabra muy parecida dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente. O sea, tenga templanza en la palabra de Dios y desista. Deje esos pensamientos de codicia y de avaricia. Aplica tu corazón a la enseñanza, o sea, dedícate más bien a la enseñanza de Dios y tus oídos a las palabras de sabiduría. Acuérdate que Dios es la ciencia por toda sabiduría y no hay mejor consejo y dirección de Dios que sabe qué es lo más conveniente para nosotros. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 8, verso 10, 11, 18 y 19. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y mi rédito mejor que la plata escogida. Mira qué bendición tan poderosa. De verdad que nosotros en Dios no necesitamos ser adinerados. No más con que Dios nos dé la provisión y el sustento en todo lo necesario, ya es más que suficiente. En una paz que no la puede comprar ninguna plata del mundo. Dice aquí otra vez Dios en boca del rey Salomón, recibid mi enseñanza. La enseñanza de Dios es mejor que cualquier cosa. Y no plata, mira, es mejor que la misma plata. Y ciencia antes que el oro escogido. La ciencia de Dios es mejor que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría de Dios, la que aprendemos de Dios, que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear en esta vida no es de compararse con la sabiduría de Dios. Escúchalo bien, mira. Por eso es mejor el consejo de Dios, es mejor su dirección, es mejor sus advertencias, es mejor el conocimiento de Dios, es mejor entender a Dios. Mira. Las riquezas y la honra están conmigo. Las riquezas están con Dios y la honra que Él nos pueda dar están con Él. Riquezas duraderas y justicia, riquezas que son por la eternidad y en justicia de Dios. Mira que esas son las verdaderas riquezas, obrar la justicia de Dios. Mejor es mi fruto que el oro, mejor es el fruto de su palabra, de sus mandamientos, de su ley, que el oro. Mejor son las obras en Dios. Y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Qué quiere decir rédito? Que nos produce mejor utilidad, la plata y obrar los mandamientos de Dios y mejor beneficio a nuestras vidas y a nuestro prójimo que la misma plata escogida. Escúchalo bien. Y vuelvo y te digo, Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Dios siempre nos va a cubrir en lo necesario. Y Él va a hacer todo lo que esté a su mano para que nunca tengamos necesidad. Más que necesidad, vamos a tener abundancia de vestido, abundancia de comida, lo suficiente, inclusive hasta para bendecir a otros. Que el Señor los siga llenando de gracia y en esa gracia mucha fe para que podamos vivir confiados en Él y hacer lo que Él nos ha demandado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.